cada día mi cruz. Señor. Entonces ahora nosotros podemos desarrollar el tema con más tranquilidad, porque usted comprende que Jesús, siendo la plomada, siendo el rollo escrito por los dos lados, como lo vio el profeta Zacarías, marcaría un antes y un después. Y a partir de ese momento, de su advenimiento y el cumplimiento de todas las cosas, su resurrección, la salida del evangelio a todas las naciones, en los hogares, en el mundo, hay un fuego, hay una disensión. Hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios, hay gente que está coqueteando con el evangelio, hay gente que no, hay gente que dice yo no quiero saber nada de Dios. Hay gente que en una familia, usted es creyente, pero su familia dice ya eres tú el religioso aquí, ya te crees tú el más santo. Si yo me acuerdo de ti cuando tú hacías, y la gente te ataca, tiene fuego en tu propia casa por causa del evangelio. Hermano, cuando nosotros tenemos un hogar donde todos creemos en el Señor, y aunque tenemos situaciones, problemas y todavía cosas que el Señor va moldeando, demos gloria a Dios. Mucha gente tiene que enfrentarse a un hogar donde usted solito es el creyente. ¿Y qué problema, hermano? Se cumple la palabra. Se cumple exactamente lo que Jesús está diciendo por causa de Él. Y Dios, entonces el Señor nos pone a prueba. Porque por causa del evangelio, entonces Jesús dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Allí es donde el que cree en el Señor, aún teniendo familiares que no son creyentes, el papá no es creyente, la esposa no es creyente, el esposo no es creyente, esta persona tiene que tomar una decisión. Y qué bueno que todos nosotros decidimos seguir a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Usted dijo no importa. Si mi mamá no le gusta esto del evangelio, pues yo sigo adelante. Si mi papá no entiende mucho de que yo estoy yendo a la iglesia, yo sigo adelante. Todavía no entiendo mucho algunas cosas del evangelio, pero yo sigo adelante. Soy joven, tal vez me hacen burla porque creen que yo no hago algunas cosas que ellos hacen, pero yo sigo adelante. ¿Cuántos dicen amén? Si en tu trabajo alguna gente no ve por qué tú no participas en esos chistes colorados, pero yo sigo adelante, aleluya. Allí es la disensión de la que habla el Señor. A eso se refiere el Señor cuando habla de él. Qué bonito. El título del mensaje es El viejo cáncer de la división. El viejo cáncer de la división. ¿Cómo Jesús enfrentó la división interna? ¿Cómo debemos nosotros enfrentar la división interna? ¿Qué dice la Biblia de cómo maneja el reino de las tinieblas el asunto de la división? En medio del mensaje vamos a encontrar mucha palabra, mucho fundamento, mucha enseñanza. Porque cada uno de nosotros, hermanos, tiene que comprender, como está escrito en la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Hay una responsabilidad de parte y parte, tener cuidado, porque la lucha es seria. Más cuando usted sigue a Cristo, prepárese, hermano, no para un paseo en un parque, prepárese para fuego, prepárese para batalla, prepárese para subir la guardia en contra del reino de las tinieblas. Pero hay una responsabilidad también propia como seres humanos, como personas, como hijos de Dios, para también cuidar esas cosas. Entonces, el título, les repito, el viejo cáncer de la división. ¿Por qué le puse este título, hermanos? Porque todo comenzó en un huerto llamado Edén, un huerto colocado en el monte de Edén, como enseñamos en el tema El postrer Adán. Por eso es el viejo cáncer de la división. El enemigo de las almas no va a dejar de utilizar las armas que le funcionan. Cuando usted tiene un negocio, cuando usted tiene una fórmula, cuando usted tiene cualquier tipo de proyecto personal, si le funciona, usted lo sigue haciendo igual. Si le deja de funcionar, usted cambia la fórmula, usted busca alianza, busca algo. Pero si el asunto le funciona, usted va a seguirlo usando.
Por lo visto, hermanos, el viejo cáncer de la división es un arma que Satanás no ha dejado de usar porque siempre le funciona. Siempre le funciona. Antes de eso, nosotros queremos, como siempre, la palabra tiene enseñanza, tiene exhortación y tiene consolación para que pueda edificar. Si no, no puede edificar. Y para que eso ocurra, vamos a despejar algunas dudas. Por ejemplo, vamos a ver, algunas personas creen o piensan que Jesús se contradice en un texto que vamos a leer en Lucas capítulo 12, 49, cuando Él dice que pensáis que he venido a dar paz en la tierra. Os digo, no, sino división. Hay gente que dice, hermanos, ¿por qué Jesús habla que Él viene a traer división? Sería interesante, hermano, que usted nos aclare eso. ¿Por qué Jesús habla que Él viene a traer división y usted viene a hablar en contra del viejo cáncer de la división? Parece que Jesús está trayendo división a la tierra. Vamos a ver qué dice la palabra. Vamos a leer Lucas. Vamos a leer un poquito de contexto. Lucas capítulo 12, verso 49 al 53. Lo tiene. Me alcanza. Fuego vine a echar en la tierra. Fíjese a dónde lo viene a echar. ¿Y qué quiero si ya está encendido? Verso 50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Hablando de la pasión, hablando de su sacrificio en la cruz. 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. 52. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. 5:3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Aclárenos esto, maestro, aclárenos esto, pastor, porque parece que Jesús viene a traer división y la división es negativa. Hermanos, cuando Jesús está expresando esto, no le está hablando a la iglesia en el contexto. Viene en una dura batalla confrontando a los fariseos, saduceos, escribas, que le acusaban a Jesús de que por Belcebú Jesús echaba fuera los demonios. No solamente esta fue la palabra única de Jesús, hay una batalla literal allí donde Jesús se defiende de los que le acusaban. A ellos Jesús le llamaba generación malvada y perversa. Contra ellos Jesús dio una serie de palabras, incluso profecías, incluso advertencias. Pero cuando Jesús dice que viene a echar en la tierra fuego, Él no está hablando de que Él viene a causar problemas, a traer un incendio, tampoco que Él viene trayendo la disensión. Cuando Jesús está hablando aquí de un bautismo, tengo que ser bautizado, Jesús está hablando acerca de su sacrificio, de la entrega que Él haría en la cruz para salvación de nuestros pecados. Y cuando Jesús se refiere que de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, etcétera, usted tiene que tener en cuenta que Jesús está hablando en cuanto al evangelio se refiere. Después de su sacrificio habría una división, no solamente en toda la tierra, no solamente se marcaría un antes y un después, no solamente la historia se quedaría marcada de ahí en adelante que todo se habla antes y después de Cristo. Los que vieron esa enseñanza con nosotros, usted debe recordar cuando enseñamos acerca de Zacarías, el profeta más mesiánico,
Una de las representaciones de las 8 visiones que se le dan al profeta Zacarías por parte del ángel de Jehová era la plomada, ¿verdad? ¿Se recuerda? La plomada. Jesús marcaría el antes y el después. A partir de su advenimiento todo tendría un nuevo comienzo. Algunas cosas quedarían en el pasado, las cosas viejas pasarían, y aquí Él haría todas nuevas. Todo tendría un giro diferente. Recuerdan lo que profetizó Isaías: todo monte y collado, todo valle sea alzado, todo camino torcido se enderece y todo camino áspero sea allanado. Jesús traería un cambio absoluto a toda la humanidad. Por eso el profeta Zacarías le ve como la plomada. Pero otra de las representaciones de las 8 visiones que el profeta Zacarías ve entre los capítulos 3 y 4 de Zacarías, entre esos 4 primeros capítulos están las 8 visiones. Una muy importante que le da la respuesta a ustedes de por qué Jesús está hablando de esta manera en Lucas 12, es que Él también era el rollo. ¿Recuerdan? El rollo que volaba, que estaba escrito por todas partes. Una parte del rollo, dice la palabra de Dios, que contenía las maldiciones o condenaciones para el pecador, para el que hurta, para todo aquel que era enemigo o contrario a la ley de Dios. Ese rollo que volaba representaba a Cristo. Y como el rollo que volaba representaba a Cristo también, porque Cristo, hermanos, es la ley y es el evangelio. Cristo es todo. Cristo es todo. Nosotros no podemos sacarlo de allí. Cuando Él dice fuego vine a echar en la tierra, se marca, no, hermanos, que Él viene a traer un juicio en ese momento. Sin embargo, por causa de la santidad, de la misma manera que Noé, pregonero de justicia, dando la palabra y siendo él un hombre justo delante de Dios, él condenó al mundo. De la misma manera Jesús, siendo el justo, trayendo las buenas nuevas de salvación, marcaría la diferencia para que de ahí en adelante el que no creyere, él mismo sería condenado. Eso es lo que quiere decir el texto sagrado cuando dice fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Si ya se ha encendido. ¿Por qué dices si ya se ha encendido? Ya llegué. Ya el advenimiento llegó. Lo que dijeron los profetas se cumplió. Es decir, cuando Jesús está diciendo ¿y qué quiero si ya está encendido? Él está diciendo nadie puede echar esto hacia atrás. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos. Esto, hermanos, esta división de la que se está hablando en Lucas capítulo 12 verso 52 no tiene relación con que Jesús va a provocar esa división, sino que por causa del evangelio, habría división en una familia, porque en una familia ocurre que una persona puede creer y otra persona no puede creer. Pero el consejo sale. La palabra tiene que confirmar esto. La referencia me obliga a ir a Mateo capítulo 10 para que la palabra quede clara y podamos avanzar en el consejo. Si yo le enseño acerca de la división y la división, lo que afecta, lo que se tiene usted que cuidar, y yo le enseño todo, pero usted después llega a Lucas 12, usted dice, pero el maestro enseñó de la división, pero Jesús está hablando de que él trae disensión. ¿Qué le pasó a él? Pero si Jesús trae fuego, trae disensión, no, hermano. Él traía el mensaje igual que lo hizo Noé. En Mateo capítulo 10 verso 34 es la referencia obligada, es decir, el texto te envía allá como referencia, como texto referente. El 34 del versículo 10 de Mateo dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ven que está hablando de lo mismo, pero aquí la lámpara del Espíritu aclara algo más. No he venido para traer paz, sino espada, hablando de lo mismo. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. 36. Y aquí esto se añade un poco más, hay una aclaración. Y los hijos del hombre serán, los enemigos del hombre serán los de su casa. Esto no lo dice Lucas, esto lo aclara.
El que ama a padre, a madre más o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz, se trata del evangelio, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, es decir, del evangelio, la hallará. Un texto te confirma y te aclara el otro texto. Pero si usted se encuentra con Lucas capítulo 12, 49 al 53, y usted dice, hermano, ¿qué pasó acá? Si Jesús está hablando de que Él trae disensión, división, y esto me lo tiene que explicar, ya usted aprendió algo, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Entonces ahora nosotros podemos desarrollar el tema con más tranquilidad, porque usted comprende que Jesús, siendo la plomada, siendo el rollo escrito por los dos lados, como lo vio el profeta Zacarías, marcaría un antes y un después. Y a partir de ese momento, de su advenimiento y el cumplimiento de todas las cosas, su resurrección, la salida del evangelio a todas las naciones, en los hogares, en el mundo, hay un fuego, hay una disensión. Hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios, hay gente que está coqueteando con el evangelio, hay gente que no, hay gente que dice, yo no quiero saber nada de Dios. Hay gente que en una familia, usted es creyente, pero su familia dice, ya eres tú el religioso aquí, ya te crees tú el más santo. Si yo me acuerdo de ti cuando tú hacías, y la gente te ataca, tiene fuego en tu propia casa por causa del evangelio. Hermano, cuando nosotros tenemos un hogar donde todos creemos en el Señor, y aunque tenemos situaciones, problemas y todavía cosas que el Señor va moldeando, demos gloria a Dios. Mucha gente tiene que enfrentarse a un hogar donde usted solito es el creyente. ¿Y qué problema, hermano? Se cumple la palabra, se cumple exactamente lo que Jesús está diciendo por causa de Él. Y Dios, entonces el Señor nos pone a prueba, porque por causa del evangelio entonces Jesús dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Allí es donde el que cree en el Señor, aún teniendo familiares que no son creyentes, el papá no es creyente, la esposa no es creyente, el esposo no es creyente, esta persona tiene que tomar una decisión. Y qué bueno que todos nosotros decidimos seguir a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Usted dijo, no importa si mi mamá no le gusta esto del evangelio, pues yo sigo adelante. Si mi papá no entiende mucho de que yo estoy yendo a la iglesia, yo sigo adelante. Todavía no entiendo mucho algunas cosas del evangelio, pero yo sigo adelante. Soy joven, tal vez me hacen burla porque creen que yo no hago algunas cosas que ellos hacen, pero yo sigo adelante. ¿Cuántos dicen amén? Si en tu trabajo alguna gente no ve por qué tú no participas en esos chistes colorados, pero yo sigo adelante, aleluya. Allí es la disensión de la que habla el Señor. A eso se refiere el Señor cuando habla de esto. Qué bonito es tener esto claro, ¿verdad? Cuando el propio Jesús habla acerca de división, intrínsecamente el Señor nos deja en su palabra algunas cosas muy importantes que saber en relación a la división y el reino de las tinieblas. Escuche esto, hermano, que esto es muy importante. Jesús revela en su palabra, número 1, que Satanás y su reino no están divididos. 2, Jesús revela en la palabra que Satanás no permite en su reino lo que aplica como ataque contra el mundo, las naciones, las familias y contra la iglesia. Él no lo permite. Y número 3, desde el huerto de Edén se marca el que tengamos cuidado con el mal consejo, con lo que puede traer un susurro externo, una influencia externa y que provoque división. Esos 3 puntos Jesús lo aclara y prácticamente todo se encierra en un texto que lo vamos a leer rápidamente. Mateo capítulo 12, allí mismo,
donde estaba. Vamos a leer un poquito el contexto. Mateo 12:24, si lo tenía cerca, ya está allí mismo. Precisamente dijimos que Jesús le estaba hablando a los fariseos. Vamos a leer desde ahí para que veamos ese contexto. Usted sabe que vamos a ir cerrando hasta que lleguemos a que todo va a quedarle claro por el Espíritu, ¿verdad? Mateo 12:24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Ahí está el problema, de ahí viene la situación. Príncipe de los demonios, 25. Mira lo que viene aquí a decir Jesús y que va a confirmar lo que le dije anteriormente, los 3 puntos. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa, oído familia, ciudad o casa dividida contra sí misma, ¿qué pasa? No prosperará. Y para confirmar los 3 puntos dichos previo, el 26 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Una pregunta retórica. Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Le tengo que decir rápidamente en el contexto cultural de lo que estaba ocurriendo, que Jesús dice esto al final, de que sus hijos serán sus jueces, porque muchos de los hijos de los fariseos ya eran seguidores de Jesús. Wow. Muchos de los hijos de los fariseos ya eran seguidores de Jesús, y ya Jesús los estaba poniendo a trabajar. Por eso Jesús le dice eso: ¿por quién lo echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos, o sea, estos que me siguen, que algunos son sus hijos, hijos de ustedes, ellos serán vuestros jueces. Escucha, hermano, Jesús te está dejando algo muy especial aquí. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Y la evidencia histórica, hermano, indica que el reino de las tinieblas trabaja al unísono. Y de esa misma manera funciona Satanás en todo lo que hace. No solamente con hombres que están operando a favor del reino de las tinieblas, sino en todo el reino de las tinieblas, hermanos. Aun cuando se habla de guerras entre brujos, etcétera, por allá, no, hermanos, no hay división en el reino de las tinieblas. ¿Por qué nosotros no tenemos cuidado, no atendemos la palabra, no guardamos nuestras espaldas con espaldas en nuestros hogares? ¿Por qué nosotros permitimos en nuestra iglesia, en nuestras casas, lo que ni Satanás permite? El enemigo de las almas está completamente claro de que el viejo cáncer de la división funciona una y otra y otra y otra vez. Hasta en la brujería, en la hechicería, hermano, no hay división. Los demonios aparentan una guerra de brujos, pero en realidad el único propósito de los demonios es darle ciertas cosas a cierta gente, pero que esas almas terminen yendo al infierno. A los demonios no le importa que un brujo se levante contra otro brujo, como pasa en Haití, guerras de brujos, guerras de chamanes. La brujería es tan alta y tan pesada que incluso convierten a las personas en animales y se los comen. Eso es real. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído, hay que aterrizar. Cuando usted ve la situación que enfrentó Jesús contra el Gadareno, cuando los demonios le piden al Señor que los envíe al hato de cerdos, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Esto está en Lucas 8:33. Pero póngame atención. ¿Sabe qué me llama la atención? Los demonios ante Jesús, todos juntitos le piden: por favor, déjanos entrar. Pero juntitos. Jesús da la orden
permítenos. Y ellos juntitos, todos se fueron. No se quedó ninguno. Allá no hubo un demonio de que no, yo me quedo, yo no quiero ir pan de los cerdos. A mí que me den un chivito, yo no me entro en los cerdos. No, juntitos, hermanos. Ni las tinieblas tiene divisiones. Por el viejo cáncer de la división, Satanás ha podido incluso meter sus tentáculos aún dentro de la iglesia del Señor. Somos muy felices y muy contentos viendo 20,000 concilios, 20,000 asambleas, que las de allá, que las de acá, que las de Dios, que las de allá, y cada uno camina por su lado. Solo se unen cuando hay un evento interesante que apoyar. Solo se unen para una actividad especial, o cuando hay algo de ganancia o beneficio, lastimosamente. La división es el arma más antigua, pero más efectiva del enemigo de las almas. Si nosotros como iglesia, como familia, no tenemos cuidado, no nos guardamos a nosotros mismos, no pedimos y tenemos dominio propio, vamos a ser víctimas de la división. Ni siquiera Satanás en su reino está dividido. Esto te tiene que decir a ti muchas cosas, hermanos. Cualquier división, cualquier situación tiene dos caras. La cara tuya, tu responsabilidad humana, mi responsabilidad como líder. Si yo como líder de la iglesia, cualquier pastor, cualquier líder ministerial debe estar atento a la división interna. Pablo se enfrentó a la división en la iglesia de los Corintios. Cuando ve que Pablo dice, algunos son de Cefas, otros de Apolos, otros de Cristo, otros de Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? Cuando un líder, cuando en una casa usted tiene que confrontar la división, usted tiene que hacerlo, hermano. Cualquiera que sea la circunstancia, hay que enfrentarlo. Y para eso el consejo sale de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo nuestro Señor enfrentó la división. ¿Quién más podía enseñar? Yo no les puedo decir a ustedes, hermano. Yo no les puedo decir cómo se hace eso. Tiene que hacerlo Jesús. Yo no puedo, sería imposible. Vamos a Mateo capítulo 18 y vamos a ver cómo Jesús enfrentó la división interna. Antes de que usted arranque a leer, yo quiero decirle algo. En la Biblia, en la palabra del Señor, usted tiene que comprender que esos capítulos, que esos números, que esos títulos que están allí fueron colocados mucho más adelante para la mejor comprensión del lector. Fueron colocados para que usted está buscando una historia en particular, usted sepa que ahí está la historia de la oveja perdida, etcétera. Pero lo que Jesús está respondiendo aquí es un solo pensamiento. Lo que usted va a leer en todo el capítulo 18, no lo divida por los títulos que va a ver allí. Jesús va a responder a un problema. Hoy la palabra quiere responder a un problema. ¿Cuál es el problema que hoy la palabra quiere exhortar? La división, hermanos. Todo lo que yo voy a expresarles de parte de Dios es apuntando a atender el problema de la división. Todo lo que le estoy diciendo. El reino de las tinieblas no está dividido, lo dijo Jesús, no lo dije yo. Cuando Jesús habla de que Él vino a traer fuego, ya les aclaré de qué se trata, pero yo voy apuntando a un lugar para atacar la división, para que en tu casa usted esté atento a la división, para que en su familia usted esté atento a la división, para que yo y cualquier líder espiritual pueda atender la división interna, para que usted pueda entender el mundo que se pierde, como las naciones, hermanos, parecen divididas, pero están bajo el maligno. Ok, Jesús está atendiendo una situación. Antes de leer, Jesús no le corrió al problema, hermano. Jesús atendió el problema. La división no se le corre, no se le sale huyendo. Primero, no se le corre. Jesús la atendió.
Mire lo que dice Mateo capítulo 18, verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué dice en el verso 2? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Póngame su atención. Después que los discípulos le preguntan a él: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Totalmente comienza Jesús a disertar, a enseñar. Escucha, hermano, esta expresión parece sutil, parece inofensiva. Si aquí hacemos una reunión o me aborda un grupo de liderazgo y me hacen la misma pregunta, yo puedo pensar, si no tengo discernimiento, yo podría pensar: debe ser que ellos quieren ir ordenando las jerarquías acá, quién se encarga de qué. Jesús vio la profundidad de esta pregunta. Hermano, escuche, la división es sutil. La división es sutil, interna, externa, en familiar y no familiar, ministerial, es sutil. Jesús estaba viendo aquí que esta pregunta no era buena, esta pregunta no era benigna. Y ya había situaciones internas dentro de los apóstoles queriendo saber, después de Jesús, quién es el líder al mando. Es decir, si Jesús está ocupado, ¿a quién tenemos nosotros que llamar? Pero usted casi no nota eso allí en la pregunta. Parece una pregunta inofensiva. En el huerto del Edén también le dijeron a Eva: con que Dios ha dicho. Parecía normal. La serpiente parecía que quería ayudar a esta mujer inofensiva que estaba por allí pululando en el huerto. La sutileza en la división puede comenzar de una manera que tú no lo notas, pero el Espíritu estaba sobre el Hijo de Dios y él se dio cuenta que esta pregunta: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, apuntaba a quererse establecer alguien después de él como líder, como jerarca después de Cristo. Podía ser para en el mismo momento, o podría ser también para después que el Señor partía, o en el reino de los cielos. Pero mire, hermano, una de las enseñanzas más hermosas que Jesús da en la Biblia es esta. Ahora, escuche, esta enseñanza es interna. ¿Ok? Aquí era él y ellos. Le estaba enseñando a ellos. Esto se le llama didaché de Jesús. Era una enseñanza directa de Jesús a los apóstoles. Escucha, hermano. Lo primero que hace Jesús es enfrentar la división. Lo segundo que hace Jesús es proponer el modelo a seguir para después enseñar. Jesús dice en la palabra, en el verso 2: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Escuche bien, hermano. El modelo a seguir es el niño. Dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales, los niños tienen una inocencia. Los niños tienen una malicia sanita, no tienen malicia. Usted ve los niños en un cumpleaños cuando los ponen a hacer la fila para la canastita. Usted no ve pelea. El que está de último sabe que le va a tocar canastita. Él no está peleando. ¿Sí? Nosotros los grandes somos los que en los cumpleaños dicen: ay, mira la presita que me dio. La presita. Yo pensé que él era mi amigo. Mira la presita. Sí, Ricky a mí siempre me reclamaba las presas. Ricky, esta presita. Y la de Giancarlo está más grande. Sí. Pero los niños no. Los niños no les importa, ¿verdad? El modelo a seguir es un modelo de un niño, porque el niño no pelea lugares, el niño no pelea puestos, el niño no le importa quién es el mayor y quién es el menor. El niño está en la fila y sabe que le va a tocar canastita. Jesús está diciendo: cualquiera que es como este niño, que tiene esta inocencia, que tiene esta humildad, va a ser uno conmigo en el reino.
Lo primero que Jesús muestra es el modelo a seguir. Una de las primeras cosas que van a derrumbar la división interna, la división familiar, hermano, es la sencillez, es la humildad, es la capacidad de tú estar detrás. No importa si tú estás adelante, no importa si tú estás detrás, hermanos. En el cuerpo de Cristo, Jesús enseñó acerca de eso y lo vamos a ver más adelante. Pero una de las primeras cosas que van a poder enfrentar la división en cualquier plataforma es la sencillez, es la humildad, es la capacidad de no pelear jerarquías, es la capacidad de no decir que aquí el que más, mire, la pregunta era ¿quién es el mayor? Aquí la respuesta es que nosotros, para evitar divisiones, tenemos que tener sencillez de corazón como un niño y no pelear. Lo enseña Jesús en toda la palabra. La milla extra, poner la otra mejilla, todo. Lo primero que usted tiene que tener en cuenta para combatir la división es que necesitamos ser como niños, sencillitos, menguar, no pelear, ¿verdad? En esta majestuosa enseñanza de Jesús, yo quiero que usted se la deguste así. No quiero que se pierda nada, hermano. ¿El consejo sale? El segundo principio que Jesús enseña aquí. Qué lindo es cuando Jesús te está enseñando, ¿verdad? No soy yo el que te dice Jesús. Hay una advertencia. El maestro es drástico. El maestro también sabe dar papá. Los papás saben dar pau, pau. En el capítulo 18 del verso 6 al 9 hay un principio intrínseco muy especial que usted lo tiene que recibir. Hermano, todo lo que el Señor le está diciendo hoy es para usted y es para mí, es para la iglesia, es para su casa. Porque los que no tienen problemas en su casa de división, hermano, levante la mano para que se cambie de iglesia. Todos tenemos, en todos lugares hay, ¿verdad que sí? Por eso hay que aprender. Lo segundo que Jesús hace, el maestro de maestros, aleluya, Él va a presentarle a los apóstoles primero el modelo a seguir, y ahora el maestro les va a colocar a ellos cuál es la condenación. ¿Cuál es la condenación para la persona que causa división? Ay, prepárese, hermano. Jesús ahora, del versículo 6 al 9, advierte contra el que causa tropiezo, contra el que causa división. Pero no es cualquier cosa. Escuche. Porque esto se lo voy a entregar bien desmenuzado, hermano. Usted se va a degustar esto. Disfrútelo, hermano. Jesús va a poner una advertencia, la vamos a leer. Contra el que causa división. Pero esta advertencia es especial. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué es especial? Porque Jesús hace una advertencia contra el que causa división en contra de uno que es como este niño. O sea, no es una condenación cualquiera la que Jesús va a decir. El ejemplo a seguir que puso Jesús, el niño, o sea, el que es como niño. Si alguien le causa tropiezo a ese que es como niño, si hay alguien que está tratando de agradar a Dios, de servir a Dios, de ser la voluntad de Dios, de menguar, de bajarse, de si hay que humillarse, se humilla, de que tú le pides, no te lo cobra de vuelta, te hace el favor, le das la bofetada y te pone la otra mejilla. A ese, ten cuidado a ese hombre. Ten cuidado con esa mujer. Jesús está diciendo a ese que se hace como niño, no me lo toques, manéjamelo con cuidado. Ese es mío, ese es mi consentido, ese es mi bebé, ese es mi chichi. Cuando usted se hace como niño, usted se convierte en algo especial para Dios. Aleluya. Cuando usted se hace como niño, el Señor literalmente lo toma en brazos y le está diciendo al reino de las tinieblas, a este no me lo toques. Cuando usted le agrada a Dios, le sirve a Dios, se humilla, hace como niño, se hace como niño, el Señor literalmente te va a tomar así. A este no me lo toques. A este
no me lo toques. Y si eso se lo advierte Jesús a uno de sus propios discípulos, las tinieblas tienen que saber, que usted es intocable. Si entre nosotros es esa advertencia, las tinieblas no te pueden tocar. Vamos a leer el principio en Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar, mire cómo usted ahora la va a degustar. Usted va a decir, ahora esto me está entrando como brisa fresca. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. De esto que está hablando Jesús. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asna y se le hundiese en lo profundo del mar. Verso 7. Los hay no es cualquier cosa en la Biblia. Para los que no saben, los ayes son advertencias muy fuertes de parte de Dios. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Sí, eso yo lo entiendo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¡Wow! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Verso 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo los dos ser echado en el infierno de fuego, hermano. Hay dos advertencias. Jesús te está diciendo, en el mundo eso ocurre. En el mundo y para el mundo hay una condenación. Jesús está colocando la gran diferencia. Hay del mundo por los tropiezos, pero está diciendo es necesario los tropiezos, es necesario las pruebas, es necesario los desiertos, es necesario que vengan tropiezos, pero hay un pero grande, es el pero gigante. Ese es el pero gigante del Señor para aquel que le causa tropiezos a uno de sus pequeñitos. Aquí hay una gran separación que me encanta, porque cuando yo veo esto, yo en mi corazón, yo lo que quiero es ese consentido. Yo quiero ser ese bebé del Señor. Yo quiero que el Señor, yo quiero meterme ahí. Yo quiero estar en ese regazo. ¿Qué hay que hacer para que mi Señor me cuide de esta manera? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer como niño, lo voy a hacer. Tengo que ser más humilde, lo voy a hacer. Tengo que menguar, lo voy a hacer. Tengo que bajar la guardia, lo voy a hacer. Tengo que servir más, lo voy a hacer. Me tengo que humillar más, lo voy a hacer. Tengo que orar más, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que sea necesario, pero yo quiero que mi Señor me cuide así. Usted quiere que el Señor lo cuide así, ¿verdad? Amén. Él dice que nadie puede tocar a ninguno que esté en las manos de su Padre. Nadie lo puede tocar. Mire qué lindo, y el Señor va desarrollando esto. Primero el modelo a seguir y después la condenación. Cuidado con los míos, porque esta situación era interna. El tercer principio que Jesús establece aquí en esta enseñanza hay que comérsela así, hermano, a fuego lento. ¿Cuánto le gusta así? ¿O a usted le gusta hojalda con bistec picado? A mí también me gusta hojalda con bistec picado. Pero esto hay que comérselo así, ¿verdad? Como del chef. Jesús te va presentando el modelo a seguir, la condenación. Y ahora el tercer principio que Jesús te establece aquí, que nos va a enseñar, es que revela el carácter del Padre como el buen pastor. Qué lindo. Y esto se va a revelar. Mira qué lindo es el maestro. Te pone el modelo a seguir, te pone la condenación, y ahora va a entrar profundo. Ahora viene una parábola. Cuando Jesús introduce una parábola es porque Él te quiere que te quede todo bien claro. Amén. El modelo a seguir, el niño, la condenación. Ahora Jesús va profundo, quiere que tú entiendas todo con claridad. Escuche. 18:10. Mirad que no menospreciéis, escuche, a uno de estos pequeños. Ya usted sabe a quién se refiere, que no es cualquiera. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Verso 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido.
¿Qué os parece? ¿Qué opinan? Si un hombre tiene 100 ovejas, esta es la parábola, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 13. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. 14. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que si se pierda uno de estos pequeños. Escucha, hermano, si usted no se dio cuenta, se lo voy a poner en lista. Pero antes de que usted vea la lista de lo que Jesús viene tratando, usted va a escuchar el consejo directo de Jesús. Aquí yo me estoy saliendo, hermano. El consejo es totalmente de Jesús. Si usted necesitaba la autoridad para recibir esto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mateo 18:15. Solamente lea las dos primeras palabras. ¿Qué dice ahí? Por tanto, pare ahí. Póngame atención. Póngame acá. No siga leyendo. A la gente le gusta seguir leyendo. Por tanto. Escucha, hermano. Gramaticalmente, por tanto, significa por lo que acabo de decir. Por tanto, es todo lo que yo acabo de enseñarte. Ahora te voy a dar la resolución. A causa de todos los principios que yo te acabo de enseñar, ahora es que te voy a decir lo que te voy a decir. Jesús estaba preparándolos nada más. Jesús estaba enfrentando la situación. Jesús expuso el modelo a seguir, el niño. Jesús establece la condenación. Jesús ahora presenta una parábola que muestra la paternidad de Dios, revelándole a los apóstoles, a los discípulos, que si alguno de los presentes ofende a uno, y ese uno se aparta de este grupo. Si uno de esos se aparta de este grupo, Jesús le está diciendo: señores, yo voy a ir por ese uno, los voy a dejar a ustedes aquí y me voy a poner tan contento de traer a ese que ustedes aplastaron, humillaron, avergonzaron. Me voy a poner tan contento de traerlo a él, mucho más contento del grupito que ustedes tienen aquí. Ustedes se creen muy sólidos aquí, ¿verdad? Pues estas 99 las dejo y me voy a poner más contento con ese. ¿Sabe por qué el Señor se va a poner más contento con ese? Porque ese que se fue, me dice el Señor en su palabra que ese se hizo como niño. Es que Él se va a poner contento de traer a ese, porque ese que se fue es el que está poniendo el Señor como ejemplo de que se hizo como niño, se humilló. Por eso la alegría del buen pastor, porque Él no está buscando a cualquiera. Es posiblemente que entre los 99 eran 99 altivos, 99 soberbios, 99 que se estaban peleando los puestos. Y ese uno que era como niño, Jesús dice: yo prefiero a ese. ¿Cuántos prefieren ser ese? ¿Cuántos prefieren ser ese? Yo prefiero ser esa ovejita, aleluya. Yo prefiero ser esa ovejita. Que donde quiera que yo me vaya, el Señor me vaya a buscar. Si tengo un tropiezo, que el Señor vaya y me vaya a buscar. Envíe comisiones, envíe fórmulas para traerme de nuevo. Prefiero estar solito allá que con 99 que están peleándose los puestos. Escucha, hermano, la división. Jesús está enseñando cómo Él confronta la división aquí. Magistral, hermano. Lo que Jesús está haciendo aquí, esto es magistral. Por tanto, cuando usted ve ese por tanto, usted prepárese, ¿sabe? Cuando Él dice por tanto, es como cuando se le dijo a Job: ciñe tus lomos, yo hablaré y tú me escucharás. Ese por tanto es prepárate para lo que viene. Antes de que sigamos leyendo después del 15, escúcheme, para que usted deguste esto y se lo lleve, hermano, usted le va a quedar esto más clarito que el agua de la tinaja. Primero, Jesús enfrenta la división. Jesús propone el modelo a seguir. Jesús presenta la condenación o castigo para el que causa la división. Cuarto, con la parábola que se va profundo, Jesús revela y muestra el carácter paterno de Él y del Padre para los humildes.
Y eso mismo hará el Espíritu Santo por nosotros. Pero escucha. ¿Qué viene enfrentando Jesús? La división. Y está enfrentando Jesús el menosprecio. Escuche. ¿Qué dice? Mire, vamos para atrás, porque aquí hay de todo. 18:10. ¿Cómo comienza el 18:10? Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿De qué se trata aquí? Además de división, había menosprecio. El asunto era delicado. ¿Quieren un poquito de contexto histórico de esto? Dígame, sí, maestro. Dele plomo. Hasta las 2 de la tarde, maestro. Profundo, vamos profundo. Escuche esto. Aquí había una situación verdadera y real. Yo le quiero mostrar lo que había aquí interno los apóstoles. Habían 10 hombres contra 2. Créalo, hermano, se lo puedo demostrar. Solo se menosprecia, escuche bien, al que parece débil. Solo se menosprecia a alguien que parece que no sabe. Solo se menosprecia a alguien que parece no es muy fuerte. Solo se menosprecia a uno que parece no muy apto, no muy sabio. Esa es la única forma de menospreciar a alguien. El único personaje que contaba con estas características de entre los 12 era Juan. Jovencito. Juan, los historiadores aseguran que tanto Juan como Santiago, su hermano, Jacobo, eran de un aspecto delgado. Ellos no eran como el gran Pedro. Pedro era un hombre fuerte. Los textos demuestran cómo él puede sacar una red solo, llena y cargada de pez, cómo pudo nadar de una barca y llegar primero y preparar. Y cuando llegaron, entonces ya Pedro tenía todo seteado. Pedro era fuerte. Pero Juan y Jacobo eran de aspecto frágil, sobre todo Juan. Juan era un jovencito. Se cree que posiblemente estaba entre los 16, 17 años por allí. Por eso él tenía esa capacidad de tener esa cercanía con Jesús. Hermanos, es posible que Jesús está tratando una situación entre Pedro directamente contra los hijos de Zebedeo, porque eran ellos 3 solamente los que acompañaban a Jesús para todos lados. Y Pedro quería definir quién de ellos era el mayor después de Jesús. Y hay muchos más textos que le confirman eso, y más adelante, si hay tiempo, se los muestro. Pero si en caso tal no llego hasta allá, usted puede leer Mateo 20 en adelante. Más adelante usted va a encontrar la respuesta. Porque en esa resolución los que se levantan y hacen la misma pregunta son los hijos de Zebedeo. En el 20 en adelante son los hijos de Zebedeo los que se levantan y mandan a su madre y le preguntan a la madre, y la madre de ellos le pregunta a Jesús si puede permitir el Señor que Santiago y Juan se coloquen a la diestra. Y el Señor les da una gran exhortación. Cuando Jesús le da la resolución a ellos de que los reyes y los gobernantes ejercen autoridad sobre las naciones, mas entre vosotros no será así, se levantan 10 contra Jacobo y Juan. Dice la Biblia que se levantan 10 contra Jacobo y Juan. ¿Quién eran esos 10? Los 10 apóstoles. Contra Jacobo y Juan. Se molestaron todos, los 10, todos contra Jacobo y Juan. Y acá en el 18 es Pedro el que está presentando la situación. Se cae de su peso. Escucha, hermano, no se pierda esta enseñanza. Escuche, por tanto, si tu hermano peca contra ti, Jesús está tratando la división 18:15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ahí la palabra es la comunidad, tenle por gentil y publicano. Escucha el 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Jamás utilice este texto para decir que la iglesia tiene autoridad de atar y desatar, porque yo ato
yo desato. No. Nosotros no desatamos. Pero este versículo, mire de qué yo le vengo hablando. ¿Qué está tratando Jesús aquí? Mire, y venimos con todo detalle. De la división. ¿Quién es el mayor? Está tratando Jesús un problema completamente fuera de todo contexto de que hable de que nosotros atamos o desatamos. En el contexto de Mateo 18, Jesús no está diciendo que tenemos autoridad para atar, para desatar. No. El contexto habla por sí solo, hermano. ¿De qué venimos hablando? De la división, de quién es el mayor. Jesús está hablando del menosprecio, del que menosprecia a su hermano, pone el modelo a seguir, la condenación. Aquí nos está hablando. ¿A qué se refiere? Mire lo que dice el verso 19. Os digo, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿De qué está hablando Jesús? Dos que se ponen de acuerdo. Para que dos se pongan de acuerdo en el contexto, tienen que haber dos que estaban distanciados. Para que dos se pongan de acuerdo sobre cualquier cosa es porque antes no estuvimos de acuerdo, estuvimos en desacuerdo. Entonces, si ustedes están peleando para ver quién es el mayor, yo necesito que ustedes se hagan como niños, no menosprecien a los demás. Ustedes tienen que saber la condenación que hay para el que menosprecia a uno de ellos. Y después que ustedes entienden eso, entienden el carácter del Padre, cómo voy a buscar a ese que se humilló. Si ustedes entienden eso y ustedes se ponen de acuerdo, se reconcilian, entonces yo lo voy a escuchar a ustedes. Eso es lo que quiere decir ahí. Cuando habla de atar, no se refiere a lo que creemos hoy. Se refiere a volver a unir. El contexto de atar ahí es volver a unir lo que se había separado, volver a reconciliar lo que se había peleado, volver a que todos menguemos. El concepto de atar aquí, iglesia, no es la licencia para que digamos que nosotros atamos y desatamos. Jesús está hablando de volver a unir a los discípulos que se habían peleado, que querían saber quién era el mayor. Ese es el contexto. ¿Sí? Mira lo que dice el 20. Es que el 18 lo sacan de tajo. De un solo machetazo lo sacan y lo aplican para lo que sea. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y así fue que llegó el Espíritu Santo al aposento alto. Cuando estaban congregados unánimes, llega el Espíritu Santo, no antes. Y mire quién aparece. Entonces se acercó Pedro y le dijo, el único. Hermano, escuche, cuando un rabino hablaba, ¿sabe qué hacía la congregación? Quiet. Todos callan. Nadie podía interrumpir a un rabino. Nadie podía interrumpir a un maestro. Nadie. Jesús no había terminado. Si usted fija, hay mucho que decir. ¿Por qué Pedro interrumpe la conversación? ¿Usted se ha puesto a pensar? Era él, hermanos. Era él el que necesitaba que Jesús definiese que después de él, posiblemente Pedro era el segundo al mando. Pedro es una persona que aquí se muestra como aquella persona aludida, es decir, todo lo que dijo Jesús parece que le cayó en la cabeza. ¿Sí me entiendes? Nadie debería interrumpir al maestro, pero Pedro ya tiene precedente de ser un hombre que enfrentaba a Jesús. Cuando Jesús le dice que él tenía que morir, él le dice, maestro, que no te acontezca, diciéndole que no fuera a la cruz. La Biblia dice que le reconvino al Señor y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Él tenía el valor de confrontar a Jesús y decirle que no te... Pero la Biblia indica que lo dijo de una forma autoritaria. Él reconvino a Jesús. Esa palabra es que lo confronta y le dice que no te ocurra eso. Lo regañó, trató de regañarlo. Por eso la palabra de Jesús, apártate de mí, Satanás. Porque primera vez que él le hablaba así al maestro, reconvino, es confrontarlo como si el maestro fuera Pedro y Jesús fuera el discípulo. Este hombre tenía ese carácter, era fuerte, era fornido. ¿Cómo vas a interrumpir al maestro en medio de semejante enseñanza? Dice, pero aquí
Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Ay, el inocente Pedro. Sí, ¿verdad? ¿Hasta 7? Ya se sabía la tarifa. Según la usanza judía, era 7. Ya él se la sabía. Jesús dice: no, papito, aquí en la gracia dice la palabra que os digo que no hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Una elevación infinita. Usted va a perdonar al que le ofende siempre que le ofende. No hay manera que usted no perdone, porque así tu Padre que está en los cielos te va a perdonar a ti. O perdonas o perdonas. Oh, no. Aquí es perdonas o perdonas. En el evangelio no hay guardados. En el evangelio es perdonas o perdonas. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Cuándo eso se va a cumplir, iglesia? Por eso hay que guardarnos de la división. Ahora entiendes. Ahora vas a entender el aterrizaje del mensaje. Por eso, ¿por qué la división es tan importante? ¿Por qué Satanás viene causando división desde el principio? Porque cuando hay unidad, hay poder de Dios. Cuando hay unidad, hay respuesta de Dios. Cuando hay unidad, la oración que sube al reino de los cielos será atendida por el Padre que está en los cielos. Cuando hay un hombre y una mujer unidos en oración, esa oración va a subir al reino de los cielos. Ahora tú vas a entender por qué el Señor le dice al esposo que tiene que hacer las paces con su esposa primero, para que la oración sea oída. Ahora vas a entender por qué el Señor le dice a la iglesia entera: ¿quieres ofrendar? ¿Cuánto traes de ofrenda? No me importa tu ofrenda. Deja tu ofrenda en el altar y veas las paces con tu hermano primero. Tu ofrenda no me interesa. Y estoy hablando de ninguna ofrenda. A Dios no le interesa ninguna ofrenda. Ni la ofrenda humana, ni lo que hagas para Él. No le importa. Él está hablando de los apóstoles. No importa. ¿Por qué? Escuche. Satanás sabe esto. El enemigo de las almas sabe que donde hay unidad hay poder de Dios. Donde hay unidad, donde hay comunión, donde somos como niños, donde menguamos, donde nos humillamos, donde ponemos la otra mejilla. Nos piden la capa, no se la pidas de vuelta. Hay que caminar según la ley romana. Un ciudadano romano le podía pedir a un hebreo, a cualquiera: carga eso 1 milla. Era ley romana. Por eso le cargaron la cruz al Señor. No fue porque Él quiso. Había una ley, había un edicto. El soldado le dice: cárgala, sí, pero que quede claro que yo no tengo nada que ver en esto. Agarro la cruz y cumplo la ley romana. Jesús dice: esa no me importa. Camina una, no, pero la mía es de gracia. La mía es gracia. Camina la de la ley, pero la mía la haces por amor. Todo cambia con el Señor. Ahora entendemos por qué hay que hacernos como niños. Satanás sabe. Satanás conoce los principios, porque él en su propio reino no permite división. Imagínate si él sabe cómo funciona esto. Que el primero en causar las divisiones en la comunidad angelical fue él. ¿Quién causó la división en el huerto de Edén? Él mismo la causó, porque él sabe que en la unidad está el amor, la respuesta y el poder de Dios. En la iglesia es lo mismo. Cuando una iglesia está dividida, hermano, cuando nos levantamos contra nosotros mismos, hay esa división, automáticamente comienza a menguar la iglesia, comienza a mermar la iglesia, comenzamos nosotros mismos a poner tropiezo con nuestros propios hermanos. El viejo cáncer de la división. Hermano, cuando Jesús enseña esto, para mí, Mateo capítulo 18 es una obra maestra de enseñanza. El que la agarra y la comienza a dividir con los títulos no entiende lo que Jesús está haciendo. Porque usted empieza a ver los títulos y parece que hay... No. Todo es una sola enseñanza. Todo es una sola enseñanza. Mira, hermano, Jesús no termina allí. Para que usted se dé cuenta que Pedro interrumpió al maestro. Si eso hubiese sido el final, Jesús no sigue hablando.
Pero en el 18:23, ¿qué dice Jesús? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, mucho menos, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel. Fíjese dónde lo echó: en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, que dice, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Qué cierre, qué duro, qué poder, qué fuerza, qué enseñanza, qué maestro. Cuando usted ve esto, usted se da cuenta que este hombre no era cualquiera. Este era el Dios hombre, el Hijo del Dios viviente. Qué magistral, qué exposición, cómo lo fue llevando. Le presenta el modelo a seguir, le presenta la condenación al que hace tropezar a uno de los pequeños, el carácter del Padre por medio de la oveja perdida. Le muestra cómo tienen que perdonarse, cómo unidos es que la oración va a llegar al reino de los cielos. El Señor está atacando la división, está atacando porque Satanás está causando división en todos los lugares. Y el maestro se expande con una enseñanza magistral, hermanos. Pero para que usted le entienda, tenemos que hacer este gasto, tenemos que hacer esta enseñanza así, tenemos que predicar así, hermanos, porque el consejo sale de la palabra de Dios. A mí me llama la atención mucho, hermano, en esta última parte, en este versículo, hermano, el 28. Mire esto: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, le debía mucho menos. Haciendo de él le ahogaba. ¿Usted sabe qué significa eso? Ese hombre lo agarró y lo estaba ahorcando. Lo tenía agarrado por el cuello, posiblemente en la pared, en el piso, y le estaba diciendo: me pagas mi dinero. Esa es la escena. La escena que está allí es que se asió de él al cuello, lo ahogaba. Este hombre le estaba diciendo: me pagas mi plata, me pagas mi plata, me pagas mi plata. Señor, pero no te acaban de perdonar a ti, mucho más. Y ahora tú estás ahogando a tu hermano. Me pagas. Ah, no me pagas, ahora te vas para la cárcel hasta que me pagues mi plata. Ese hombre parece que no salió de la puerta de la gracia. Ese hombre no parecía haber salido de la puerta de la gracia de Dios. Acaba de recibir la gracia del Señor. Se le perdonó toda la deuda. Y tú ahogas al otro. Me pagas. Ah, no me pagas. Ay, para la cárcel hasta que me pagues. Interesante que el texto dice que él puso a su hermano, a su consiervo, en una cárcel. Pero ¿sabe dónde dice el Señor que van a ser lanzados de parte de él? Y esto habla de juicios. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos.
según el verso 34. Él echó a su consiervo en la cárcel, pero al que no perdona va a ser echado a los verdugos. Hablando de juicio, hablando del juicio del Señor, hablando de lo que Dios trae para los que no perdonamos. La enseñanza es magistral, hermanos, del Señor. Cuando usted ve esto, usted va a comprender una palabra y con eso vamos a cerrar, hermanos. Proverbios capítulo 6, verso 16. Y nos vamos. Proverbios 6, 16 dice la palabra de Dios: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Wow. Ahora entendemos por qué Proverbios 16, 19, lo último y que más Dios abomina entre las 7 cosas es lo que causan discordia, división entre los hermanos. El viejo cáncer de la división. El viejo cáncer de la división le ha funcionado a Satanás una y otra y otra y otra vez, hermanos. Cuando entendemos esto podemos ver por qué Pablo dice en su palabra: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen más dignos, a estos vestimos con más dignidad. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. El cuerpo de Cristo tiene que tener presente que entre nosotros nadie es menos, nadie es más. Tenemos que hacernos como niños, hermanos, para que seamos tratados como esos que Jesús va a proteger a como dé lugar. Si tú quieres que en tu casa tus oraciones no tengan estorbo, hermanos, mengua. Si tú quieres que la bendición del Señor te persiga donde quiera que tú vayas, mengua. Mengua. Humillémonos pues ante la poderosa mano de Dios, hermanos. El enemigo de las almas sabe que el viejo cáncer de la división le ha funcionado una y otra vez. Pero qué bendición es que contamos con la lámpara a nuestros pies, con la lumbrera a nuestro camino, la palabra de Dios. La satisfacción más grande que yo puedo tener en esta mañana es que el consejo no te lo dijo el pastor Juan Carlos Montenegro. El mismo Jesús, querido hermano, te está enseñando. No seamos como Pedro, que le recombina al Señor. No seamos como Pedro, que el maestro está diciendo una palabra, pero tú tienes algo más que decirle al maestro. No seamos como Pedro, que en ese momento, hermanos, en ese momento, el maestro está hablando, el maestro está enseñando, pero él tiene algo que preguntar, él tiene algo que decir. Maestro, espérate. No, hermano. En este momento el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros, hermano, si alguien no está pasando por algo donde necesita escuchar esta palabra, ya se fue primero y está en el paraíso. Todos nosotros, hermanos, todos, absolutamente nosotros, como iglesia, como personas, como familias, como esposos, como hermanos, hay divisiones internas, hermanos. Yo tengo situaciones que resolver con familiares míos. Yo no sé ustedes.
Porque aquí yo nunca me he vendido como el que, tú sabes, el que todo le sale bien. No. Yo tengo situación que resolver con mi propia familia. Propia familia mía. Y yo tengo que hacer lo que dice la palabra de Dios. Si tu hermano peca contra ti, ve tú a él. Yo no tengo que esperar que vengan a mí. Yo voy ahí. Y voy a hacerlo, hermano. Lo voy a hacer. Cualquiera división, lo primero que hizo Jesús fue enfrentó la división. Jesús no le salió corriendo al asunto de que bueno, que se maten estos apóstoles. Ya estoy aburrido de esto, hombre. No. Él enfrentó la situación. ¿Quién es el mayor? Agarra a un niño, lo pone enfrente. Miren ese niño. Ese es el ejemplo a seguir. Cualquiera que se humilla como él, el reino de los cielos lo tiene garantizado. Y cualquiera que me haga tropezar, a ese que supo entender la revelación, nadie me lo puede tocar. Nadie me lo puede tocar, porque esta es la condenación para él. Mejor es que se ate una piedra de molino en el cuello y sea arrojado al mar profundo. Nadie me lo toque, porque si me lo tocan y ese humillado, menospreciado se va, yo me voy a alegrar más trayéndolo a él que ustedes que se quedaron aquí. Hoy tenemos que aprender que fue Jesús directamente que esta mañana nos enseñó. Yo no he tomado ninguna palabra para mí, solamente he tratado de que el consejo salga completamente de Jesús. Y lo que había que explicar se explicó, lo que había que mostrar se mostró. Pero el maestro de maestros hoy nos enseñó que el cáncer, el viejo cáncer de la división, se combate con la humillación. Que el menosprecio se combate con el valor, con el aprecio de que ningún miembro del cuerpo es menor. Aprendamos, hermanos, a valorar las cosas que tenemos. Aprendamos, hermanos, a bajar la guardia, a menguar de verdad. Como ese siervo malvado, después de ser perdonado, una deuda al triple de la que su consiervo le debía, es capaz de asfixiarlo. ¿Tú no te acuerdas de que fuiste perdonado? Querido hermano, nunca te olvides. Nunca te olvides que la cruz era mía, era tuya, era nuestra. Ese fuego de la ira venidera era para nosotros. Pero él prefirió decir: sobre mí reposa tu ira. El maestro prefirió decir: sobre mí reposa tu ira. Y para nosotros no hay condenación. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Pero no permitamos, hermanos, que ni las maquinaciones satánicas, que ni terceras personas, hermanos, porque muchas veces son terceras personas, a veces son consejos equivocados. En el huerto del Edén fue una serpiente. Hoy puede ser una mala amistad, puede ser una mala influencia. Y muchas veces, a veces ni siquiera es la mala influencia, a veces simplemente es un celular que te está influenciando mal, que te está aconsejando mal, que estás viendo lo que no debes ver. Tengamos cuidado, hermanos. El viejo cáncer de la división le ha funcionado al enemigo de las almas, pero nuestro Señor supo enfrentarlo. Hoy yo le hago la pregunta a todos: ¿estamos dispuestos a enfrentar un ataque satánico? ¿Estamos dispuestos como el Señor a pararnos sobre la brecha y decirle no a la división? ¿Estamos dispuestos a menguar? Es aquí donde se decide verdaderamente tu amor por el Señor. No tu servicio, no tu canción, no tu ofrenda. No, aquí se define en esta pregunta tu verdadero amor por el que estuvo clavado en una cruz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Fue uno solo el que dijo: Elí, Elí, lama sabactani, para que tú nunca dijeras: Elí, Elí, lama sabactani. El Señor dijo: ¿por qué me has desamparado? Para que nunca Él te desamparará a ti, para que tú seas esa oveja que Él cuida en el hueco de su mano, para que tú seas la niña de sus ojos. Aquí se define todo el evangelio. ¿Estamos dispuestos a ser como Él?
a imitar al Maestro. Aquí, y solo aquí, es que usted va a comprender cuando Él mismo, hermanos, dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Ahora lo entiendes. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ahora lo entiendes. Y el que no toma su cruz, es aquí, hermano, donde se toma la cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz del Señor? Sí, ¿verdad que sí? Levante sus manos y voy a orar por aquellos que dijeron: sí, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, toda gloria, toda la alabanza son tuyas, Padre. Es que esta mañana tú me hiciste la pregunta por medio de tu Espíritu, y yo digo: sí, Señor. Tomo la cruz, tomo la cruz, tomo la cruz. Le digo sí a tu llamado, le digo sí a tu petición. Yo quiero ser como ese niño que mengua, que se humilla. Yo quiero ser como esos que pueden salir y descarriarse, pero tú irás a buscarme, Señor. Yo quiero ser como aquel que también sabe perdonar la deuda al que lo ofende. Yo no quiero ser el que ahoga al otro, Señor. Y en esta mañana, esta congregación se humilla delante de ti, tomando la cruz de Jesús, tomando, Señor, la responsabilidad y este llamado que tú nos haces en esta mañana. Tomamos, Señor, tu cruz. Póngase sobre sus pies, hermanos, acompáñenos. Tomando Aleluya. cada día mi cruz, Cada paso que tú des yo daré. Así es. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. mis ojos solo en ti fijaré. Solo en Él. En verdad mi corazón guardaré. Tomamos la cruz del Señor. No dejes Señor. ni un momento. Aleluya. Dejarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, dígaselo a Él. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tome la cruz del Señor, tómela. Tomando cada día mi cruz, La tomamos, Señor. cada paso que tú des yo daré. Quiero ser como tú. Aleluya. Dejes que un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Aleluya, dígaselo a Él. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Señor, te damos gracias. Tomando Te damos cada gloria, día honra, alabanza, mi Señor. cruz. Tu palabra hoy nos Cada ha enseñado, paso que tú nos ha des, yo ministrado, daré. nos has hablado a nuestro corazón. Nos has enseñado con lujo de detalles, Señor, cómo tú enfrentaste la división. Hoy tomamos nuestra cruz, Señor. Hoy queremos seguirte. Hoy queremos hacer como tú lo hiciste, Señor. Hoy, Padre Santo, Padre Eterno, tomamos la cruz. Tomamos nuestra responsabilidad. Queremos ser como tú.
Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Hoy queremos ser imitadores de Cristo. Dígaselo al Señor en esta mañana. Abra su boca y dígale: Señor, quiero ser imitador de ti. Dígale con todo su corazón: quiero imitarte, quiero ser como tú, quiero parecerme a ti, quiero hablar como tú, quiero perdonar como tú, Señor. Quiero menguar, me quiero humillar. Necesito cada día más de ti. Si he cometido alguna falta, alguna ofensa, si he pecado, si he ofendido, si no he perdonado, en este momento es el momento de pedirle perdón al Señor de todo corazón. La palabra de Dios es que no hay justo ni aun uno. Todos absolutamente, hermanos, tenemos que entender que dependemos del Señor. No es con tu fuerza, hermano. No es con tu fuerza, hermana. No es con tu sabiduría, no es con tu capacidad, no lo es. Hoy el Espíritu Santo nos dice que no es con nuestra fuerza que lo vas a lograr. No será con tu capacidad. No será con tu inteligencia, no será con el dinero, no será con abundancia ni con escasez. Todo lo podrás lograr si te agarras del Señor y te aferras a Él. Si comprendes que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por eso en esta mañana oramos. Tu palabra ha permitido que nos pongamos de acuerdo. Tu palabra nos enseñó esta mañana que si dos se pusieran de acuerdo. Tu palabra nos enseñó en esta mañana que todo lo que se reconcilia, todo lo que se separa y se vuelve a unir, hay un poder de parte de Dios. Hay una respuesta especial. Hay un poder en la oración mucho más grande cuando hay reconciliación. Cuando se confronta la división, cuando se confronta el ataque, oramos. Hermanos, pidamos fuerza porque la necesitamos. Levante sus manos y diga: Señor, dame la fuerza que necesito. Necesito de tu espíritu. Abra su boca y diga: dame templanza, Señor. Diga: dame dominio propio, Señor. Dame de los frutos de tu espíritu, Señor. Dame paciencia, Señor. Dame benignidad, Espíritu Santo. Dame bondad, Espíritu Santo. Dame mansedumbre, Espíritu Santo. En esta mañana te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo a través de la palabra que nos dé la fuerza que necesitamos para seguir. Que nos dé la sabiduría y las armas. Y ya las armas de nuestra milicia nos fueron dadas. Porque las armas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar toda altivez y todo argumento que se levante contra nosotros mintiendo. Todo argumento. Oremos, hermanos, en esta mañana por todo argumento que se quiere levantar contra los hogares. Levantemos nuestra voz en esta mañana y oremos, hermanos, para derribar todo argumento, toda maquinación del enemigo que se quiera levantar contra su casa, contra su familia, contra sus hijos, contra su trabajo, contra todo lo que tenga que ver contra ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que toda maquinación, todo argumento, todo plan satánico es en este momento declarado inoperante por el poder de la palabra. Declaramos que es inoperante sobre nuestras vidas por cuanto te tememos, por cuanto te hemos creído, por cuanto nos hemos humillado y hemos reconocido nuestras faltas. Hemos pedido perdón. Hemos pedido, Señor, perdón por nuestras ofensas, porque somos débiles
Pero tu palabra dice que diga el débil, fuerte soy. Que diga el débil, fuerte soy. Y el que se crea firme, que mire que no caiga. Somos débiles, Señor. Por eso te necesitamos. Y en esta mañana creemos que tu palabra nos ha llenado de lo que necesitamos. Por eso, Señor, en esta mañana bendecimos tu palabra. Pedimos, Señor, que no retorne vacía. Hemos aprendido directamente de ti, Jesús, cómo manejaste y cómo nos enseñas en contra de la división. Gracias, Señor. Gracias. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes que un momento